Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog Postcarrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de la Ciudad de México, el 19º Gran Premio de esta temporada 2023 de Fórmula 1 y desafortunadamente un Gran Premio que no tuvo más, un Gran Premio promedio de este tibio campeonato donde el sábado sí que es cierto que lo pasamos muy bien, pero el domingo el espectáculo se desvanece. El sábado fue increíble, la clasificación fue muy entretenida con este factor de la altitud que alteró tanto el orden natural, digamos, de la parrilla, muchas sorpresas en la Q1, muchas sorpresas en la Q2, muchas especialmente en la Q3, con la pole de Charles Leclerc, la segunda posición de Carlos Sainz, la cuarta plaza de Daniel Ricciardo con el Alfa Tauri, una parrilla de salida muy agitada para la carrera del domingo, pero desafortunadamente todo lo que tenía que resolverse el domingo a lo largo de la carrera se resolvió en la curva 1. El único reto que tenía Max Verstappen en esta carrera era ver cómo adelantaba a los Ferrari, que a lo mejor podían estar muy bien en este Gran Premio, podían estar más cerquita, podían aguantar más el ritmo al no sufrir ya tanto con la degradación y en un Gran Premio donde desde luego la degradación no iba a ser ningún problema. Red Bull estaba dejando caer todo el rato que Verstappen a lo mejor podía hacer una estrategia de 2 paradas porque se había guardado 2 neumáticos duros nuevos y de hecho era lo que iba a hacer antes de que se alterase todo el Gran Premio con la bandera roja de Kevin Magnussen. Podría haber estado interesante esa batalla estratégica, pero no existió finalmente. El adelantamiento de los Ferrari se saldó en la curva 1, en la salida, Verstappen ya se puso líder y a partir de ahí todo lo que sucedió. El único momento picante donde a lo mejor tambaleó un poco el liderato de Verstappen fue en la resalida de la bandera roja, ya que tuvieron que volver a ponerse en la parrilla y a lo mejor con el rebufo pues Leclerc podría haber dado la sorpresa o qué sé yo. No sucedió. Y entonces Verstappen terminó subiendo indiscutiblemente al primer escalón del podio y sacándole bastante distancia a los demás. Solamente desde ese ecuador de la carrera, desde que se relanzó tras el accidente de Kevin Magnussen. Entonces pues claro, fue una decepción. Porque sí que es cierto que este Autódromo Hermano Rodríguez, desde que volvió al calendario en 2015, no ha sido tampoco el mejor Gran Premio de la temporada precisamente. No suelen suceder grandes cosas en la carrera del domingo con esta Fórmula 1 de hoy en día. Pero sí que es cierto que a final de temporada siempre podemos ver equipos menos punteros atacando más a los grandes, que a lo mejor han recortado más distancias, y de hecho este Autódromo Hermano Rodríguez es un ejemplo perfecto, porque en temporadas de dominios de Mercedes, quien podía sorprender aquí, quien podía llevarse la pole, quien podía ganar la carrera, solía ser el equipo Red Bull. Y por eso el equipo Red Bull es el equipo con más victorias en la historia de este Gran Premio. Porque mira que se celebraron ediciones antes y aún así Red Bull, que existe solamente en Fórmula 1 desde la temporada 2005, en este Gran Premio que volvió para ellos en 2015, pues ya es el equipo con más victorias. Y algunas de ellas indiscutibles, como las que vimos el domingo. Podrían haber estado más discutidas quizá con los 2 monoplazas en pista, porque desafortunadamente solo vimos a uno de ellos. Y digo desafortunadamente porque aunque no sea un gran fan de este piloto de aquí, de Checo Pérez, a mí, al igual que a muchos de vosotros, me dolió muchísimo esta imagen. Primero de todo, por el espectáculo, ¿vale? Porque quizá era lo único interesante de este Gran Premio. Sabías que tarde o temprano Verstappen iba a adelantar a los Ferrari y se iba a poner en primera posición y demás, pero el ritmo de Checo Pérez este fin de semana volvía a ser interesante, volvía a estar cerca de Max Verstappen, quedó por detrás en clasificación, salía desde la 5ª posición, pero Verstappen salía tercero. Y estaba Daniel Ricciardo de por medio, que sabías que el ritmo de carrera no le iba a aguantar, lo mismo que un Red Bull, entonces Pérez iba a quedar por delante de Ricciardo sí o sí. Podía estar interesante ver la estrategia distinta de que a lo mejor Pérez hacía una parada y Verstappen hacía las 2, y a lo mejor esa estrategia de 2 paradas a Verstappen le funcionaba con los Ferrari, pero no con Checo Pérez yendo posiblemente a una parada. Entonces con esto había mucha incógnita y era quizá lo más interesante de este Gran Premio, y desafortunadamente lo más interesante de este Gran Premio se nos fue ya en la curva 1. A partir de ahí lo más interesante de este Gran Premio fue ver si a Lewis Hamilton le duraba el neumático medio o no al final de la carrera. Pero no fue por nada que vimos en pista, simplemente fue una carrera de ver el live timing, ver si los tiempos de Hamilton se mantienen y decir, mira, pues va a aguantar. No sucedió esa batalla final que esperábamos, de el medio va a caer, entonces los pilotos con neumático duro, véase Leclerc, véase Sainz, van a poder atacarle, y entonces quizá en las últimas vueltas vemos una batalla por la segunda posición, no es la victoria, pero algo es algo, y tampoco sucedió. Entonces ha sido una carrera bastante procesional y desafortunadamente un ejemplo perfecto de lo que está siendo esta temporada 2023, a la cual ya solamente le queda un mes para terminar, y yo creo que muchos de nosotros pues ya estamos deseando, ¿no?, que termine y veamos algo distinto para 2024. Es triste porque es eso, en este Gran Premio
solíamos ver batallas bastante más igualadas con los líderes indiscutibles del campeonato. Ahora vamos a una cita perfecta para eso, porque el Gran Premio de Sao Paulo, el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos, no suele defraudar, pero ya me estoy haciendo la idea de que quizá debería frenar mis expectativas de cara a este Gran Premio, porque independientemente del circuito que sea, es que esta temporada está siendo de demasiado dominio de Max Verstappen, de esa unión Verstappen-Red Bull que está siendo totalmente incontestable. Y quizá este piloto era el único que podía plantarle batalla, quizá, es que no lo sabemos porque solamente duró una curva el asunto, y no sucedió. No sucedió, me supo mal por esto, me supo mal por el espectáculo, y he de reconocer que aunque no sea un gran aficionado de Checo Pérez, que no sea mi piloto favorito, pues me dolió mucho ver este asunto, porque en este canal, evidentemente, hemos estado criticando a Checo Pérez durante toda la temporada cuando lo hemos creído necesario, ¿no? Cuando ha tenido buenos grandes premios y ha tenido buenas actuaciones, aquí lo hemos alabado. El último gran premio que me gustó mucho de él fue el Gran Premio de Italia, donde cumplió en clasificación y cumplió en carrera, con buenas batallas en pista y tampoco terminando tan lejos de su compañero, firmando un doblete para el equipo Red Bull, que al fin y al cabo es lo que se le debe pedir, ¿no? Pero en muchos grandes premios, cuando ha cometido algún error en clasificación o lo que sea, pues lo he criticado porque no entendía, digamos, este afán de defenderle a capa y espada cuando tiene un mal fin de semana, que de repente, no, en la carrera del domingo ha remontado mucho, pero es que el fin de semana se le fastidió por el fallo que tuvo en clasificación. Entonces, por mucho que el domingo haya intentado salvar los muebles, el fin de semana ha quedado totalmente arruinado y no es defendible. Yo con esto no he tenido ningún tapujo a la hora de criticarlo en estos vídeos, porque a mí siempre me ha gustado Checo Pérez como piloto. Yo espero más de Checo Pérez porque sé que lo tiene, porque sé que es capaz de ello. Y después de esta mala temporada, porque podemos decir, aunque se mantenga en la segunda posición, que es una mala temporada, con actuaciones con demasiados errores, con demasiada distancia frente a Verstappen, quizá un buen consuelo hubiese sido un buen resultado delante de su gente. El ambiente en el Autódromo Hermanos Rodríguez era envidiable, que al fin y al cabo esa es la gran baza, ¿no?, de este Gran Premio de la Ciudad de México. Es un Gran Premio que debido al circuito no sucede nunca gran cosa, es un circuito que nunca te da mucho espectáculo, aunque sí que es cierto que te ofrece cosas distintas que no ves en otros grandes premios por el tema de la altitud, que deben sufrir tanto todos con la refrigeración de los frenos, con la refrigeración del motor, abren esas branquias respiratorias del monoplaza lo máximo posible. Es un circuito extraño en el sentido de que, claro, por la altitud debes ir con la carga aerodinámica de Mónaco para tener la mayor carga posible en las curvas, y aún así anotas las velocidades punta más altas de todo el campeonato. Entonces es distinto, está muy bien porque entran en valor cosas que no se ven en otros grandes premios, pero desafortunadamente la pista como tal, con la Fórmula 1 de hoy en día, no produce un gran espectáculo. Pero la gran baza que tiene es el espectáculo que montan fuera, en la pista. Ellos entendieron muy bien el concepto de qué es lo que quiere la nueva Fórmula 1 con sus grandes premios, y fueron los que empezaron a promover festividades, montar aquí actividades, de todo, montar un espectáculo en las gradas que también se viese, no solamente asistiendo al Gran Premio, sino desde la televisión, que hiciese que la experiencia del Gran Premio de México se enriqueciese muchísimo más independientemente de lo que suceda en pista. Y son pioneros en ello, y por ello siempre han ganado los premios de mejor evento FIA del año, y siempre es un Gran Premio envidiable en ese sentido. Y lo digo con conocimiento de causa, porque comparas este Gran Premio con otros, como pueda ser, por ejemplo, el de España, y piensas, ostras, ¿y por qué nosotros no tenemos la financiación para montar el show que montan ellos, para montar esta fiesta que en España montamos fiestas de maravilla? ¿Por qué no somos capaces de plasmarlo nosotros en Fórmula 1 también? Es como, por ejemplo, ahora recientemente el Gran Premio de los Países Bajos. Esto lo han entendido también allí a la perfección, y se montan allí unas fiestas con DJs, con la orquesta de Andrés Rieu que fue este año, que fue espectacular. Entonces, pues claro, eso es lo mejor siempre del Autódromo Hermanos Rodríguez. Y evidentemente es muy emocionante, aunque no seas fan del piloto en cuestión, ver la recepción de su público a su piloto Checo Pérez, al igual que cuando Fernando Alonso visita el Gran Premio de España y el público se vuelve loco y se pone de pie cada vez que pasa, aunque sea en una sesión de entrenamientos libres. Entonces es eso, ¿no? Venía de una temporada ya muy complicada Checo Pérez, que la presión cada vez iba más con cada error que iba cometiendo conforme avanzaban los grandes premios, conforme avanzaba la temporada. Y se junta esto, ¿no? De llegar al Gran Premio de México con mucha expectativa, con un público que pese a todo te anima a más no poder y quiere lo máximo de ti.
Checo Pérez, que quizá esta era su última motivación de esta temporada, ¿no? Porque ahora mismo el objetivo es mantenerse en la segunda posición del Mundial de Pilotos, pero yo creo que si le haces elegir y le dices, oye, ¿qué prefieres? ¿Quedar segundo en el Mundial y no ganar el Gran Premio de México o quedar tercero y ganar el Gran Premio de México? Yo creo que elige esto, porque la experiencia y el momento que se va a llevar para toda su vida sería memorable, ¿no? Entonces Checo era quizá la última gran motivación que tenía en esta temporada, de decir, bueno, quiero que termine ya este campeonato, pero menos mal que queda el Gran Premio de México. Y quizá por eso fue tan impulsivo en la salida. Quizá por ello, teniendo la oportunidad, ¿no? Viendo el rebufo, viendo la velocidad que alcanzó en la recta, viéndose de repente saliendo en quinta posición, pero en paralelo con los líderes en ese momento, Leclerc y su compañero Max Verstappen, soñó quizá demasiado en grande, de ostras, en la curva 1 puedo pasar de la quinta a la primera posición. El ruido que puede haber en esta grada, el furor que puede haber en este circuito, si ahora de repente yo me meto en primera posición, puede ser increíble. Y quizá pues eso, soñó demasiado en grande, lo intentó, no pasa nada por intentarlo, pero la idea fue muy buena, pero la ejecución no fue tan buena. Giró demasiado pronto, con un Leclerc que no tenía nada que hacer. Fue un poco como el incidente que tuvo Lewis Hamilton con George Russell, con su propio compañero en Qatar, que giró demasiado pronto. Con esa ventaja de neumático blando frente al medio que llevaban los demás, soñó con ese adelantamiento por el exterior y meterse ya en el liderato de la carrera de primeras. Fue muy impulsivo, terminó reconociendo su error y terminó abandonando él y fastidiándole la carrera a su compañero. Y en esta ocasión la carrera de Leclerc no se vio afectada, simplemente por un daño con el alerón delantero, pero Checo Pérez tuvo que abandonar. Y lo dicho, esta maniobra que vimos en el Gran Premio de la Ciudad de México, si hubiese sucedido en otro lugar, en otro Gran Premio, pues quizás simplemente me habría limitado a decir, mira, ha cometido un error, se ha precipitado, se ha venido arriba, ha fastidiado todo su Gran Premio con esta maniobra, imperdonable, todo lo que tú quieras. Pero en esta ocasión no puedo evitar sentir lástima, sinceramente, especialmente con las imágenes que vimos después con un Checo Pérez que se veía prácticamente incapaz de salir de su monoplaza, incrédulo totalmente ante lo que acababa de suceder, y buscando quizá esa mirada de complicidad de algún mecánico que le hiciese algún gesto de que los daños son reparables, ¿no? Y que podía salir de nuevo a la pista, aunque fuese con siendo una vuelta más tarde. Esperó, estuvo ahí un buen rato esperando mientras los demás iban desmontando el monoplaza, hasta que finalmente se dio cuenta de lo que sucedió, y a partir de ahí sí que se bajó del monoplaza cabizbajo, ¿no? Y yo es lo que comentaba antes, viendo estas imágenes no puedo evitar sentir lástima en esta ocasión, porque aunque haya cierta gente que quiera pensar lo contrario, Checo Pérez es un piloto que siempre hemos admirado y apoyado desde este canal, desde sus inicios en 2014. Cualquiera que mire algún vídeo antiguo enseguida se dará cuenta de todo esto. Y sí que es cierto que Checo Pérez, desde que pisó el equipo Red Bull, pues ha habido multitud de ocasiones donde me ha decepcionado, donde esperaba más de él, y precisamente por yo tener esas altas expectativas de él, pues me he llevado un chasco, ¿no? Una decepción. Pero esto, y bueno, ya de por sí esto ya me frustraba, ¿no? Especialmente a principios de esa temporada, que tras el Gran Premio de Azerbaiyán, yo aquí estaba diciendo, mira, aunque seáis fans de Checo Pérez o no, hay que apoyarle en esta temporada. Porque es o eso, o Verstappen ganando el Mundial sobradísimo, que al final es lo que ha sucedido. Y desde aquí cualquier victoria de Checo Pérez frente a Max Verstappen se ha celebrado. Al igual que si ganase Logan Sargent contra Max Verstappen, pues también se celebraría, ¿no? En esta ocasión para tener un campeonato más igualado. Y cuando entró en esa espiral de grandes premios terroríficos, con muchos errores propios, de salidas de pista, de ahora irse por la puzolana, del choque en Mónaco, de la eliminación en Q1, en Silverstone y demás, pues aquí nos llevamos una decepción, yo creo que visible, palpable con Checo Pérez. Pero a su vez no era solo decepción, era tristeza de pensar qué le está pasando a Checo Pérez. ¿Por qué ahora Checo Pérez, vale que está incómodo con el monoplaza, pero por qué después de 3 años sigue con estos problemas de adaptación quizá al monoplaza, que puedes decir, está más hecho al estilo del otro, vale? Pero Checo Pérez es un piloto que tiene la capacidad de adaptarse a estos monoplazas. Es el piloto que cuando pilotaba con Force India
con un monoplaza que empezaba fatal el campeonato, Checo Pérez estaba ahí y con ese monoplaza cumplía. Y cuando el monoplaza era radicalmente distinto a partir del Gran Premio de Gran Bretaña o demás, cuando este equipo podía permitirse a nivel económico llevar las mejoras, el monoplaza cambiaba radicalmente, pero Checo Pérez seguía ahí y seguía luchando y ganando a su compañero Nico Hülkenberg, con dos monoplazas completamente distintos conforme avanzaba el año. Ha tenido monoplazas con comportamientos distintos en pista en muchas temporadas y ha podido sobreponerse a eso. Y ahora está en Red Bull, 2021 podías entender que estuviese a esa distancia, porque al fin y al cabo era la primera temporada en este equipo, con un monoplaza que se comporta de manera muy distinta a los que había conducido antes, lo podías entender. 2022 empezar bien y luego que cambie un poco el monoplaza, las mejoras vayan por un lado y quizá el comportamiento del monoplaza empiece a no ser de su agrado y caiga en rendimiento, pues también lo puedes llegar a entender. Segunda temporada y de repente las mejoras han ido por un sitio que tú no esperabas. Y que en 2023 vuelva a suceder lo mismo, de arrancar bien la temporada con 2 victorias frente a Max Verstappen, tricampeón del mundo. Y de repente volver a cambiar el monoplaza y volver a quedarse atrás conforme ese monoplaza cambia, pues hombre, era ya sí que algo que no esperaba, o que no sucediese a esta escala, como hemos visto en 2023. Y yo ahí evidentemente me decepciono mucho, ¿no? Porque sí que es cierto que no es nada que no haya sucedido ya, o sea, hay muchos pilotos que conforme cambian de equipos, en otro equipo no son capaces de adaptarse o de encontrar el ritmo que se encontraban en otras temporadas con otras estructuras. También puede pasar a pilotos dentro del mismo equipo conforme el monoplaza cambia mucho. Esto me recuerda, por ejemplo, 2014 Sebastian Vettel, venía de ganar en 2010, 2011, 2012, 2013 4 títulos consecutivos y conforme Red Bull se adentra en 2014 en la era híbrida y cambia el comportamiento del coche, no es capaz de ganar a su compañero Daniel Ricciardo en esa temporada. Y luego es capaz de hacer un buen trabajo con otros monoplazas, pero no en esa temporada en particular. Después de ganar 4 campeonatos, insisto, consecutivos. Ese mismo Daniel Ricciardo que, por ejemplo, en Red Bull en esas temporadas lo pudo hacer perfecto. Y de repente se va al equipo McLaren y esas 2 temporadas en McLaren le hunden la reputación al máximo después de ver tantos errores. Y luego vemos que en otros monoplazas quizás está más cómodo y hace cosas como la de este fin de semana, en 7ª posición, a punto de terminar 6º, adelantando a George Russell, a medio segundo se quedó. Entonces, claro, esto no es nada que no hayamos visto ya, pero es una decepción porque esperaba pues algo más del piloto mexicano. Y creo que evidentemente él es consciente también de que tiene más, él es consciente de que puede mostrar más, y quizá esta tercera temporada, pues esos errores, conforme empezó a perder la confianza con el monoplaza, pues terminan minándole la moral. Y yo, esto es puro pálpito, pura opinión personal, o sea, esto no se debe a ninguna información que haya recibido yo, es como lo percibí yo viendo la retransmisión en directo. Estas imágenes es de un hombre que tiene la moral minada, de un hombre que dice, no sé qué está pasando en esta temporada. Y errores como el que cometió en la salida, había mucha gente que decía, eso es porque está ido totalmente, o sea, en esta temporada no está porque un piloto como él, con la experiencia que tiene él, esto de un Piastri, por ejemplo, que mira que no ha cometido muchos errores en esta temporada, pero para que me entendáis, de un rookie, se puede entender. De jugársela tanto en la salida y no dejar espacio por el interior, esto se puede entender. Incluso de pilotos más experimentados, pero que aún así, manteniendo paralelos de vez en cuando, son un poco cafres, como pueda ser Lewis Hamilton, con el último ejemplo que vimos en Qatar, o en Bélgica el año pasado con Alonso, y así en muchos ejemplos, que siempre estamos igual en el blog. Esto te lo puedes esperar, pero Checo Pérez no suele liarla en este tipo de maniobras. Sí que es cierto que era una maniobra muy arriesgada, ¿vale? Estaba intentando un exterior en la curva 1, momento de máxima emoción, de máxima tensión en la salida, y con no un piloto solamente por dentro, sino con 2 pilotos por dentro. Pero aún así, un piloto de la experiencia que tiene Checo Pérez sabe perfectamente que en esa curva no debe girar tan pronto, no debe apurar tanto el interior con 2 coches por dentro. Y al final mucha gente decía, es que él es capaz de hacer estas cosas, pero simplemente en esta temporada no está. Y a mí esa explicación la verdad es que es la única que me cuadra, es la única que me encaja, porque un piloto como Checo Pérez, con lo que han demostrado ya en Fórmula 1, no se olvida de conducir de un día para otro. Esto no es así, esto no pasa de esta manera. Al igual que quizá Daniel Ricciardo en esa temporada, en esas 2 temporadas con McLaren, no se olvidó de conducir. Simplemente no fue capaz de adaptarse al monoplaza y ahora con AlphaTauri, pues al equipo le acaba de salvar.
Estaba el último desde el Gran Premio de Canadá y fíjate, solamente con esta 7ª posición ha sido capaz de subir a su equipo de la 10ª a la 8ª posición del Mundial de Constructores. Muchos millones de dólares gracias a esa actuación. Y te la ha conseguido alguien que parecía que se había olvidado de conducir. Parece que no. Pues lo mismo digo con Checo Pérez, que ahora sé que es lo fácil, ¿no? Lo fácil es simplemente limitarse a decir qué malo es Checo Pérez, qué mal lo está haciendo en esta temporada. Pero, ¿verdad que Alex Albon, por ejemplo, también quedó fatal frente a Max Verstappen? Mira a Alex Albon ahora, este mismo fin de semana, puntuando con el equipo Williams. Primera vez desde 2017, primera vez en 6 años que Williams logra puntuar en 3 carreras consecutivas. Pues Alex Albon, el piloto que era malísimo. Lo mismo pasó con Pierre Gasly, que lo había hecho fatal, que no duró ni una temporada. No duró ni todo un año con Max Verstappen. Pues desde entonces no le ha ido mal al chaval. Recordemos que a día de hoy está ahora mismo por delante de Esteban Ocon en su primera temporada con Alpine, siendo Esteban Ocon un piloto rápido, por mucho que no os guste su manera de ser, su manera de hablar, su manera de comportarse en pista, el tío lento no es. Y ahí está Gasly, que empezó a sufrir a principios de temporada, pero fíjate al final cómo ha remontado el asunto. Pues lo mismo con Checo Pérez. Checo Pérez ya ha demostrado muchísimo en el campeonato, y por mucho que estas últimas 3 temporadas hayan sido así, yo estoy seguro de que si el año que viene estuviese en otro equipo y se adaptase mejor al monoplaza o el monoplaza se adaptase más a su estilo de pilotaje, pues volvería a hacer lo que ha hecho ya en el campeonato. Porque ya lo hemos visto, no es nada de que, ostras, ¿te imaginas qué podía hacer? No, ya lo he visto yo con mis propios ojos, lo que ha sido capaz de hacer este señor en el campeonato. Y ahora mismo, dentro de la escudería Red Bull, está en un círculo vicioso del cual ya no sé si va a poder salir dentro de la escudería, porque ya lleva 3 temporadas así, que te hace pensar que en la 4ª, el año que viene, no vaya a pasar lo mismo. Y bueno, hablando más en particular de esta maniobra, que había mucho cuestionamiento en redes sociales, ¿no? De si había hecho bien, de si había hecho mal. Yo en su situación he de decir, me parece que es culpa suya, evidentemente. Había gente culpando a Charles Leclerc y dices, ¿pero dónde pretendes que vaya Charles Leclerc? Que está manteniendo un paralelo justo, igualado con Max Verstappen, y de repente es Checo Pérez el que gira antes de tiempo. Es como lo que dije en Qatar, que en Qatar sí que es cierto que fue más descarado porque la velocidad a la que entró Hamilton fue mucho más grande que la velocidad a la que se dio el toque tanto Pérez como Leclerc, pero fue lo mismo. O sea, ¿dónde pretendes en ese momento que se vaya Russell? Russell no puede desaparecer, está manteniendo un paralelo con el líder, ha salido por delante de ti, tú eres el que está intentando adelantar por el exterior, no te metas en su trazada. Tú intenta adelantar, pero no le cortes porque no va a dar un frenazo porque de repente intentes girar. Eso es lo que defendí en ese momento. Había gente que no lo entendía y luego Lewis Hamilton, por ejemplo, dijo que efectivamente que había visto la maniobra y que no era culpa de George Russell. Mientras algunos aficionados intentaban señalar al culpable a George Russell, que ya me dirás tú a mí qué había hecho en esa maniobra. Pues lo mismo con Charles Leclerc. Leclerc estaba en paralelo y de repente ni se había pasado de frenada, ni absolutamente nada, ni giró el volante bruscamente, no hizo nada, simplemente estaba frenando al mismo tiempo que Verstappen y Pérez giró antes que ellos. Y entonces al final pues se lleva a cabo el incidente. No es una locura, no es nada del otro mundo, es un incidente de carrera, pero el desencadenante evidentemente del incidente es Checo Pérez. Pero la gente preguntaba, se la jugó mucho. Yo depende del día y depende del momento estoy pensando una cosa o la otra. Por una parte pienso, se la ha jugado mucho. Tenía todo el Gran Premio de México por delante y a los Ferrari les ibas a pasar igualmente. A Verstappen ya no sé. A Verstappen por lo menos con la estrategia él iba a 2 paradas. Si tú ibas a 1, pues la cosa podía ser distinta. Pero a los Ferrari les ibas a pasar. Sí o sí. De hecho, ya había pasado. A Carlos Sainz solo faltaba Leclerc luego. Y con el ritmo que tenía Red Bull, a los Ferrari se los podría haber fulminado si quisiese. Entonces, en ese momento piensas, claro, pues sí, se la ha jugado demasiado. 71 vueltas que dura este Gran Premio, intentar resolverlo todo en la curva 1. Porque aunque se hubiese puesto líder, imagínate que lleva a cabo la maniobra. Más allá de la imagen impactante que sería eso, que es espectacular la salida que hace de la 5ª a la primera posición, nada le asegura que vaya a ganar. Porque al que tendría detrás luego es Verstappen. Y Verstappen, durante todo el fin de semana, sí, Pérez ha estado muy igualado, pero Verstappen ha estado por delante. Entonces, tampoco es una aseguranza de yo ahora mismo me pongo primero y ya está, Gran Premio ganadísimo. Porque esto no es así, la Fórmula 1 no funciona así. Entonces, desde ese punto de vista, piensas, se la ha jugado demasiado. Tenía más oportunidades. Pero por otra, piensas, ¿yo hubiese hecho lo mismo en su situación? Pues quizás sí. Quizás sí. Estás delante de tu público, tienes el hueco, tienes la oportunidad en el exterior de Leclerc y
tienes la velocidad punta por el rebufo que has pillado de Verstappen y de los Ferrari, de ponerte en paralelo con ellos, que incluso en el punto de frenada no tenía él el vértice prioritario porque estaba Verstappen en el interior, pero estaba con la puntita del alerón delantero por delante de ellos dos, tú dices, pues vale la pena quizá intentarlo. Porque no es tan descabellado, tan descabellado, sabiendo lo que hizo, por ejemplo, Verstappen en 2021 con los dos Mercedes. Que sí que es cierto que ahí Bottas lo hizo de aquellas maneras y Bottas se achantó en el momento de la frenada. Bottas, en el momento de frenar, Verstappen frenó tarde, Lewis Hamilton frenó normal y Bottas levantó demasiado el pie. Porque Valtteri Bottas ya sabemos el tipo de piloto que es. A la hora de atacar, a la hora de defenderse, es demasiado precavido. Y aún así terminó recibiendo un toque, ¿vale? Tenía miedo de Verstappen y de Hamilton, no quería estar tres en paralelo y aún así le terminaron tocando por detrás por precisamente frenar demasiado pronto. Entonces piensas, sales quinto, estás delante de tu público, tienes el hueco y la velocidad para intentar ponerte a la par de los líderes e intentar un exterior mágico, legendario, pues puedo entender que en ese momento no pensase tanto con la cabeza Checo, sino con el corazón. Y la idea no era mala, podría haber salido, aunque se tuviese que haber ido por fuera un poquito y luego seguir batallando, podría haber intentado la maniobra, pero es eso, el único error que comete Checo ahí no es intentar la maniobra, es simplemente girar demasiado pronto. Es hacer un Hamilton frente a Russell en Qatar y muchas veces donde hemos visto a pilotos que se han visto estrangulados en el interior, mientras que el del exterior está apurando demasiado la curva. Y para mí, eso es lo que opino. Por una parte, depende del momento del día, pienso, tendría que haber esperado. Pero en ese momento tan tenso de la salida, pues puedo llegar a entender que viese la maniobra y dijese, mira, a tomar por saco, voy a por ello. Al final, esa maniobra, como veis, no le salió. Tuvimos estas imágenes del piloto mexicano entristecido. Y evidentemente, pues las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez se quedaron pues muy tristes y viendo el resto de la carrera, que como digo, lo único interesante fue luego el ritmo del Mercedes de Hamilton con el neumático medio y poco más, poca cosa más en este Gran Premio. Así que vamos a ir repasando, pero no sin antes de meternos a hablar de la carrera, de lo que sucedió, de lo poco que sucedió en pista, tenemos que hablar de estos de aquí. Yo ya lo siento, porque pensaréis, pero en la carrera, ¿qué sucedió? Si en la carrera no sucedió nada. Ya, el tema es que no sucedió en la carrera, lo que quiero criticar. Sucedió en la sesión de clasificación, que parece que soy el único al cual le importa esto, pero a mí me parece grave. A mí me parece grave y por eso lo quiero comentar. Porque mira que hubo investigaciones en la clasificación del sábado y solamente se sancionó a un piloto y lo sancionaron mal. Y a la gente le dio igual. Yo no sé si era porque los europeos estaban durmiendo porque las investigaciones del Gran Premio de México se estaban decidiendo a las 2, 3 de la mañana, hora de España, y a lo mejor por eso a la gente le dio igual. Pero yo, como soy un friki y también parece que tengo una cruzada contra estos señores de aquí, pues me puse a revisar las imágenes de las investigaciones que llevó a cabo la FIA para ver si sancionaban o no sancionaban. Y me quedé a cuadros al ver que se inventaron las sanciones y se inventaron los documentos donde culpaban a los pilotos, en esta ocasión a Logan Sargent. Logan Sargent ya sabéis que recibió 10 puestos de sanción en parrilla, que al final daba igual porque iba a salir último igualmente, pero le quitaron también 2 puntos de la superlicencia por adelantar supuestamente bajo bandera amarilla. Esto sucedió cuando Fernando Alonso tuvo su trompo, que durante todo ese momento donde Alonso estaba en contradirección, estaba preparando el monoplaza para dar un pequeño trompo y volver a la pista por donde toca, pues en todo ese momento el mini sector donde se encontraba Fernando Alonso estaba con bandera amarilla. Esto es esencial explicarlo porque en la retransmisión simplemente sale que hay bandera amarilla o en el primer sector, o en el segundo sector o en el tercer sector. Y esto técnicamente no es así, ¿vale? Porque los sectores están divididos por microsectores, que a lo mejor el punto donde termina el microsector es exactamente donde se encuentra el comisario de pista. Y a partir de ahí, o un panel LED. Y entonces cuando hay un incidente, por poner el ejemplo de Fernando Alonso, en el primer sector, ¿vale? Cuando cruzas la línea de meta y arrancas una vuelta,
En ese punto no hay bandera amarilla. ¿Por qué? Porque ahí no está el incidente. Sí, pero es que hay bandera amarilla en el primer sector. No la hay en ese punto. La hay cuando llegues al mini sector donde se encuentra el incidente. A lo mejor incluso te pueden avisar en ciertos puestos de comisarios antes, si hay doble bandera amarilla o lo que sea, pues puede haber más ondeaje de banderas, si es que existe esa palabra, ¿no? Y solamente había una bandera amarilla. Había una bandera amarilla, no consideraban que era una gran situación de peligro, y la había en un puesto de comisarios, en un mini sector. Pero a partir del siguiente mini sector, antes de cerrar el primer sector, ya había de nuevo bandera verde y se podía competir y se podía apretar y se podía luchar. ¿Vale? Entonces lo de bandera amarilla en el primer sector es porque el problema se encuentra ahí, pero concretamente se encuentra en unos minisectores y no afecta a los demás. Entonces, en la retransmisión nos mostraron unas imágenes donde Logan Sargent, después de pasar el coche trompeado de Fernando Alonso, adelantaba a un piloto. Un piloto, por cierto, que se estaba dejando pasar. Estaba levantando el pie a propósito porque su ingeniero le había avisado. Y entonces es como, ¿y qué pretendes que haga Sargent? Entonces, ¿que frenen seco y se pongan los dos en paralelo a rodar a 50 km por hora? Ese es otro debate. Pero bueno, le estaba dejando pasar y él le adelanta. Y en el fondo se ve una luz verde, que ahí sí que indica, es el siguiente panel LED que había, donde ya se estaba agitando virtualmente la bandera verde y te indicaba que a partir de ahí había pasado el peligro y ya está. Y viendo las imágenes decías, bueno, es claro. No, es claro porque había una bandera amarilla por el incidente de Fernando y el siguiente panel LED que ya está mostrando una bandera verde está ya al fondo. Por tanto, uno puede pensar, hasta que no pases esa luz no hay bandera verde, todo este tramo, por tanto, hasta esta luz hay bandera amarilla. No puedes adelantar, por tanto, sanción de libro a Logan Sargent, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Pues porque los paneles LEDs tienen el mismo valor que una bandera ondeada, evidentemente, porque se utilizan esos paneles de luces LED para reforzar al comisario con la bandera, para que haya más señalización y el piloto sea más consciente de esto. Y yo sinceramente no sé si es simplemente porque era demasiado tarde, si es que los comisarios no le vieron porque la imagen estaba un poco oscura, no tengo ni idea. Pero los comisarios analizaron esas imágenes y dijeron, la bandera verde estaba ya al fondo, ya has adelantado antes de ese panel LED. Por tanto, has adelantado con bandera amarilla. Y yo vi las imágenes con detenimiento y encontré esto de aquí. Que antes de adelantar no se ve al coche que está por el exterior, ¿vale? Porque he tenido que recortar la imagen, ¿no? Pero os aseguro que antes de adelantar a Yuki Tsunoda, que creo que fue ese piloto que fue adelantado, había una bandera verde. No entiendo por qué el panel LED está tan lejos en esta ocasión, no sé por qué no hay un panel LED justo ahí, donde está el comisario con la bandera, pero hay bandera verde. Y se ve perfectamente y se aprecia perfectamente de qué color es la bandera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que efectivamente Logan Sargent adelantó con bandera verde. Puedes criticar que a lo mejor el tramo donde había bandera amarilla pasó muy rápido, pero esa es otra investigación. Esa es otra posible sanción. Le acusaron de adelantar con bandera amarilla. Y eso no sucedió. Ahí tenéis al comisario con la bandera verde. Y le han quitado 2 puntos de superlicencia. Que yo me pregunto, ¿por qué Williams no ha protestado esto? A lo mejor es porque esto es una definición perfecta de que saben de sobra que Logan Sargent no va a estar la temporada que viene y les da igual que le quiten 2 puntos de superlicencia. Porque claro, apelar las decisiones de la FIA, presentar una protesta cuesta dinero para el equipo. Y el equipo, si no lo vio claro o dijo, no vale la pena porque este señor no va a estar con nosotros el año que viene, por mí como si le quitan 4 puntos de superlicencia. Quizá esta es la manera que tiene Williams de confirmarnos que este señor no va a estar el año que viene. También porque, bueno, hemos visitado el Gran Premio de Estados Unidos y no se ha anunciado nada, cuando normalmente sería lo ideal. Pero la imagen, en esta ocasión, es clara. Yo en muchas ocasiones puedo venir aquí, criticar a la FIA y ser simplemente mi opinión. Esto no es opinión. Esto es una bandera verde como una catedral de grande. Que a lo mejor no se ondeó todo bien y no se vio perfectamente en la retransmisión y todo lo que tú quieras, pero eres la FIA, te estás tomando horas para llevar a cabo una penalización. ¿Y te olvidas de que aquí hay un señor con bandera verde? Pues bueno, el único piloto sancionado en esta sesión de clasificación, ya sanción injusta. Y luego está esto de aquí. Está esto de aquí, que este es un extracto del documento de la FIA, en el que mostraba públicamente la resolución de si había sanción o no para Lewis Hamilton por aparentemente no respetar las banderas amarillas, no frenar lo suficiente con banderas amarillas. La FIA decidió no sancionarle. No le sancionó por los motivos que exponen aquí, diciendo de que han visto telemetría, han hablado con el equipo, tal.
Y ponen aquí la imagen on-board, os lo voy prácticamente a traducir simultáneamente. La imagen on-board muestra claramente que no había ninguna luz o bandera amarilla mostrada al coche número 44, el de Lewis Hamilton, en la recta, en la curva 1. Que dices, bueno, es normal porque el incidente estaba a partir de la curva 2-3, pero bueno. A partir de ahí aparece una luz verde en el momento en el que entra en la curva número 2. Es seguida por 2 parpadeos de una bandera amarilla y de repente el panel deja de funcionar. El panel ya no muestra ninguna luz. Que dices, si no muestra ningún peligro, por lo menos mostraría la bandera verde. Pues no muestra ninguna luz porque falla. El panel LED falla. El piloto pasó ligeramente más lento en ese minisector comparado con su vuelta anterior, apretando. Por tanto, determinamos que no se quebrantó el reglamento y no le sancionaron. Y a este documento le falta algo. Que dice, no, está repasando las banderas que ha podido ver o no ver Lewis Hamilton. Que decía, no, es que el panel ha dejado de fallar. Ya. Pero había una bandera amarilla. En esta imagen reconozco que se va a ver poco porque ya de por sí se va a ver pequeño, ¿no? Pero yo en Twitter mostré un GIF donde hacía zoom, que se veía el movimiento de la bandera perfectamente y cómo en ese momento Lewis Hamilton está en bandera amarilla. Y a la gente le da igual. No como el panel LED deja de funcionar, ¿será que no hay banderas? Pues no, el panel LED tiene el mismo significado que la bandera física. Y si reconoces en un documento que el panel deja de funcionar y que aparece en blanco, sin mostrar ninguna luz ni nada, cuando sabes perfectamente que, aunque no hubiese peligro, habría bandera verde, porque recientemente ha habido un incidente, tienes la bandera al lado. Y eso no apareció en el documento de la FIA. Al igual que te ponía, no, se mostró la bandera verde, tal, no sé qué. No te pone, había un comisario ondeando una bandera amarilla conforme Lewis Hamilton estaba en ese minisector. Entonces ya de por sí, robada. Porque es como que el documento te muestra, te indica o te hace creer que no había bandera amarilla o que no lo vio Lewis Hamilton la bandera amarilla. Pero la había. Y luego decía, no, en ese minisector fue ligeramente más lento que en su vuelta anterior, ¿no? En la que empujó, en su primer intento de la Q1. Y eso es mentira. Eso es mentira, porque lo bueno que tiene el nuevo live timing de la Fórmula 1 es que hay páginas web que pueden extraer exactamente los datos de telemetría y ver en cada punto del circuito a qué velocidad está yendo. Y eso es público. Eso puede estar, lo podéis encontrar en internet fácilmente. Y está la telemetría de esa vuelta de Lewis Hamilton. Yo solía compararla, ¿vale? Hice una comparación en Twitch la semana pasada cuando sucedió esto antes de irme a dormir. Hice la comparativa de esa vuelta con la vuelta de la Q1, ¿vale? Y en ese primer sector, Lewis Hamilton solo perdió 1/10. 1/10 no llega ni a 1/10 en todo el primer sector, no en ese minisector, en todo el primer sector. Cogiendo también los datos de la recta principal. A mí ir en un primer sector entero solamente 1/10 por debajo de tu mejor tiempo no me parece, sinceramente, levantar el pie. No me parece que esté respetando las banderas amarillas. Entonces he decidido llevarlo más allá para mostrároslo aquí. Y digo, no es suficiente compararlo con su mejor tiempo de la Q1. Vamos a comparar su primer sector de esta vuelta, de este momento, con su mejor vuelta de toda la sesión de clasificación que evidentemente se dio en la Q3. Y aquí está el dato de telemetría. ¿Qué dice este dato de telemetría? Que solamente en ese primer sector solo perdió, comparado, insisto, con su mejor tiempo de la Q3, 0,3. 0,3 más lento. En un intento final de la Q1. 0,3 por debajo de su mejor registro. Y tú puedes decir, hombre, 0,3. En este circuito, además, 0,3 puede ser bastante. Si ahora comparamos la vuelta de Q1 de Max Verstappen, la primera vuelta de Max Verstappen de Q1, con su mejor tiempo de la Q3, también pierde 0,3 en el primer sector. Porque es normal, porque luego en la Q3 va más a tope, porque arriesga más. Esto, por tanto, ¿qué nos indica? Pues que estaba haciendo un tiempo razonable de Q1, que había ignorado totalmente las banderas amarillas, e insisto de nuevo que había bandera amarilla. Pero, pues eso, se sancionó a Logan Sargent por adelantar, que aquí se ve perfectamente, con bandera verde, y a este señor por ir a tope con bandera amarilla, da igual. Es el mundo al revés. El mundo al revés. A la federación le da igual, los aficionados dicen, bueno, ha salido el documento de la FIA, pone que ha levantado. Pues bueno, me voy a dormir.
pero si buscas un poco la información, pues te das cuenta de que efectivamente no es el caso. Y ojo, este apartado del vídeo no es yo quejándome de que Lewis Hamilton nos ha robado a todos, porque esto no es culpa de Lewis Hamilton, esto es culpa simplemente de estos señores de aquí, que no hacen su trabajo. No lo han hecho nunca, no lo van a hacer evidentemente ahora, y desde luego no empaña lo que hizo el domingo, que ahora hablaremos de lo que hizo el domingo, y me pareció absolutamente espectacular, especialmente el bañito que le está cayendo a George Russell, que a lo mejor en estos momentos de clasificación queda más cerca, pero en carrera está pasando por encima de él. Hoy solamente tengo halagos para Lewis Hamilton. Esto no es culpa de Lewis Hamilton, es culpa de estos señores. Y por tanto, pues me parece un poco una pantomima de que hayamos esperado horas. Yo me esperé hasta, no sé si a las 3 de la mañana, para que saliesen los comunicados de la FIA y seguían directo, aunque con un sueño y con el pijama ya puesto. Y cuando sale, ves que es el mundo al revés y que el piloto que debería haber sido sancionado no le sancionan y que Logan Sargent, que no tendría que haber sido sancionado, sí. Y aparte, 2 puntos menos de superlicencia, que es acojonante. Y esto es sobre las investigaciones que hubo, porque hubo pilotos que no fueron directamente investigados. Y siendo sincero con vosotros, hubo un momento, creo que antes de que pasase Lewis Hamilton por esa zona, pasó Carlos Sainz por esa zona, con el coche más cerca de Fernando Alonso, con ese coche más cerca de la pista, parado, y con una bandera amarilla más evidente. Y Carlos Sainz tampoco levantó. Carlos Sainz no pasó ni mucho menos lento por esa zona. Leclerc sí que levantó, Russell sí que levantó, muchos pilotos levantaron, Bottas levantó, pero Hamilton no lo hizo y Sainz tampoco. Y a Sainz ni le investigaron. Simplemente se ciñeron a lo que vieron los comisarios en ese momento, que es la vuelta de Hamilton. Vamos a investigar a Hamilton. Y a Sainz ni eso. Pero si comparáis los datos de telemetría vais a poder ver perfectamente que tampoco levanta el pie. Y ni eso es investigado. Entonces, entre eso y lo que habíamos repasado la semana pasada de las placas de Austin, que investigaron solamente 4 y 2 eran ilegales y no hicieron el intento de investigar otros coches a ver si eran ilegales también, tú imagínate de la de cosas que se le escapa a la federación a lo largo de todos los fines de semana, de cada temporada de Fórmula 1. Pero bueno, así es la vida. Vamos a olvidar ahora sí a la federación y todos los jaleos que hubo en la sesión de clasificación y nos vamos a centrar única y exclusivamente a partir de aquí en la carrera. Vamos a hablar de los 10 equipos, de los 20 pilotos de la parrilla que tomaron parte en este Gran Premio de la Ciudad de México. Habrá pilotos de los que hablaremos más, habrá pilotos de los que hablaremos menos, como Checo Pérez, por ejemplo, que he estado hablando bastante de él y del incidente a principios, entonces no creo incluso ni que diga nada aquí más que una simple mención. Y al que sí que tenemos que mencionar, que siempre tenemos que mencionar, el primero de todos en los vídeos, en los blogs post carrera, es Max Verstappen. Max Verstappen, que una vez más se lleva la victoria, una vez más gana de manera incontestable, una vez más no hace la pole, pero luego en ritmo de carrera funde a cada uno de sus competidores. Y lo hizo pues en territorio enemigo, entre comillas, ¿no? La casa de su compañero de equipo, de Checo Pérez, y lo hizo delante de un autódromo Hermanos Rodríguez, que mira que había mucha expectación y mucha gente que quería meter cizaña esta semana diciendo, ya verás la recepción que le espera, vamos a abuchear. No, le abuchearon a Max Verstappen, no había manera de abuchearle este fin de semana. Sí que hubo algunos abucheos a Charles Leclerc, pero como digo, sin ver la imagen en detenimiento, porque también hay que pensar que la gente que está viéndolo desde el circuito, la gente que va al circuito normalmente no se entera mucho de lo que pasa en carrera. Hablo con conocimiento de causa porque la única vez que fui de aficionado a un gran premio, después ya fui como acreditado, pero la vez que estuve en la grada no me enteré, pero ni del 10% que pasa en la carrera. Ves la imagen, si tienes un monitor cerca así en pequeñito, no te enteras de las posiciones muy bien en la que va cada uno, si no escuchas al speaker. Entonces en esta ocasión puedo entender que se abuchease tímidamente a Charles Leclerc en el Foro Sol cuando terminó el gran premio, pero estoy seguro que cuando vieron las imágenes se vio, ¿no? De que era incidente de carrera que el propio Checo Pérez vio. Dijo en redes sociales, y que aparte pues fue Checo el que primero se precipitó con la maniobra. Y más allá de eso, pues nada, Max Verstappen, es que no hay nada que decir de Max Verstappen, que salía tercero, sorprendió a todo el mundo que no hizo la pole. En el último intento, aparte, no mejoró ni Carlos, no mejoró Leclerc, y Verstappen mejoró, pero solamente unas milésimas, y no fue suficiente. Pero ya está, salía tercero, sabíamos que tenía una gran velocidad punta, sabíamos y lo dijo el propio Charles Leclerc al terminar la clasificación, que quizá este es uno de los peores grandes premios para tener la pole, porque hay demasiados metros desde el cajón de la parrilla de salida hasta la curva 1 y mucho rebufo que puede hacer que cambies la posición, pero ni siquiera tuvimos que esperar al final a la curva 1. Ya en 300 metros Verstappen ya estaba a la par, porque la salida de los dos Ferrari fue sorprendentemente mala.
Y pasó un poco lo mismo luego en la resalida de bandera roja, que ya hay declaraciones de Carlos Sainz que ha dicho, oye, lo primero que vamos a analizar ahora mismo en Ferrari tras este gran premio es el tema de las salidas. ¿Cómo puede ser que hayamos tenido salidas tan lentas? No de velocidad punta, porque velocidad punta no iban mal, simplemente la arrancada, que para los dos fue muy mala. De Sainz se podía entender quizá que salía en zona sucia, muy sucia, porque la de polvo que se levantaba todavía el domingo fue bastante grande, pero en la zona limpia aún así Leclerc la arrancada que tuvo no fue buena. Lo he dicho, Max Verstappen se puso líder enseguida en la curva número 1 y a partir de ahí pues ya está, solo tenía que gestionar. Al final de la carrera yo podía pensar que él con neumático duro y Hamilton con medio podríamos ver más vueltas de persecución de Hamilton, que estrechase la distancia con él, pero no lo hizo, porque Lewis Hamilton evidentemente tenía una ardua tarea por delante, que era conservar ese neumático medio hasta el final y no caer de nuevo frente a los Ferrari. Pero Max Verstappen también estaba ahorrando. Max Verstappen estaba teniendo algunos intercambios de radio con su ingeniero donde decía, no, es que a lo mejor le notificaba de que podías ir mejor en esta curva, y decía, no, es que estoy levantando. Estaba conservando ya Max Verstappen y quizá guardándose un poco para intentar la vuelta rápida al final, cosa que finalmente consiguió su rival de 2021, su archienemigo Lewis Hamilton. Y ya está, no me voy a enredar más con Verstappen, sinceramente, ganó como siempre en esta temporada 2023. No puedo hacer un gran análisis extensivo de la clave de la carrera de este señor. No, ganó. Fin. Siguiente. Equipo Mercedes. Vamos a hablar de Lewis Hamilton y de George Russell en segunda y en sexta posición. Y tenemos que alabar mucho a uno y tenemos que criticar un poco al otro. Porque lo de George Russell en esta temporada... Yo me estoy llevando un chasco con George Russell que no os lo podéis ni imaginar. El año pasado parecía que iba a ser todo un camino de rosas para este señor, una ascensión tremenda. Después de 3 años buenos, pero en un equipo muy poco competitivo como era el equipo Williams, que estaba bastante peor que en esta temporada, que una séptima posición parece un lujo a comparación de cómo han pasado los últimos años, sube al equipo Mercedes, le ponen a la par del último rival por el Mundial de 2021, heptacampeón del mundo, Lewis Hamilton, queda por delante, aunque sí que es cierto que con ese arranque de temporada tan malo para Hamilton y luego al final de campeonato ya estaba a la par de Russell, pero aún así Russell alguna carrera podía seguir por delante de Hamilton. Si quedaba por detrás, las distancias eran nulas entre los dos, especialmente a una vuelta en clasificación. Estaba muy bien George Russell, fue una gran temporada de debut con Mercedes en 2022, pero ha llegado 2023 y no sé si es en particular desde que Mercedes cambió el concepto del monoplaza, con ese concepto de 0 pontones, que quizá George Russell se adaptó perfectamente al comportamiento del coche en pista de esta manera y no con los pontones más convencionales que probaron a partir, y bueno, otros componentes del coche que probaron a partir del Gran Premio de Mónaco. No sé, pero a una vuelta sigue estando muy bien George Russell, a una vuelta puede, aunque quede por detrás de Hamilton, puede estar muy cerca de Lewis Hamilton, pero en carrera en esta temporada no se le está viendo. Ya había comentado lo mismo en Austin, en el último Gran Premio. Ya evidentemente en muchas otras carreras, pero en Austin me extendí bastante más porque la distancia que le sacó Hamilton a Russell en toda la carrera con la misma estrategia fue de aupa. Y llegamos al circuito de México, un circuito más distinto, y tras solo la mitad de la carrera, porque al fin y al cabo hay que contar como la carrera del principio hasta la bandera roja de Kevin Magnussen y la carrera del final, en esa carrera del final, en 36 vueltas o menos de 36 vueltas, Hamilton le sacó con los mismos neumáticos 28 segundos. 28 segundos con la misma estrategia. Sí que es cierto que Russell a lo mejor tenía que perseguir a alguien aquí, tenía que cuidar un poco las temperaturas de las gomas y de los frenos, pero chicos, son 28 segundos. Él mismo lo dijo, dio declaraciones al final de la carrera diciendo: desde que caí de DRS de Carlos Sainz, empecé a caer un montón el ritmo y no fui capaz de recuperar el neumático. Y Lewis Hamilton precisamente lo que hizo fue mantener el mismo ritmo prácticamente que Max Verstappen con el neumático medio, llegando hasta el final 36-37 vueltas de neumático. Russell, mientras tanto, caía en picado, se quedó a 8 segundos de Lando Norris, a 14 aproximadamente de Carlos Sainz, a 19-20 de Charles Leclerc en tercera posición, y se quedó ahí en la sexta plaza y sufriendo mucho en las últimas vueltas para contener a Daniel Ricciardo, que cruzó la línea de meta medio segundo y con una vuelta más, quizá Ricciardo intentaba el adelantamiento frenando tan tarde, que es su sello característico, y Russell podría haber terminado séptimo
habiendo salido solo 2 puestos por detrás de Lewis Hamilton. Y Hamilton segundo, sacándole a la misma vez 10 segundos a los Ferrari. Es un baño ya considerable. Lo de Lewis Hamilton en carrera este año, no voy a decir es una locura, es simplemente lo que es Lewis Hamilton. Lo que el año pasado, lo que estábamos hablando al principio del vídeo, ¿no? Que la gente enseguida ve una mala temporada de alguien o varias malas temporadas de alguien y piensa, este piloto ya no sabe conducir, este piloto ya está en declive. Esta temporada, ¿qué está pasando? La gestión de los neumáticos que llevó a cabo Lewis Hamilton con el mismo coche que Russell fue de masterclass. Fue de masterclass. La estrategia de Ferrari era confiar en que los neumáticos de Hamilton se desvaneciesen y al final de la carrera poder atacarle con Leclerc. No sucedió. Le siguió sacando tiempo vuelta tras vuelta. No hubo ni un momento donde Leclerc le fue cazando al final de carrera, con el neumático duro en mejor estado. No sucedió. Por tanto, esto te demuestra la complejidad del asunto, que hubo muy pocos pilotos de la parrilla que optaron por el neumático medio para la resalida. Solamente los equipos que más tenían que ganar desde el fondo de la parrilla colocaron el neumático medio. Creo que fue Nico Hülkenberg, creo que fue Yuki Tsunoda, los Alpine, que al final lograron un punto con Esteban Ocon en 10ª posición, y poco más. Poco más. Los únicos de delante que se atrevieron con el medio fue Mercedes. Y lo que le pasó a George Russell a final de carrera fue lo que temía el equipo Ferrari, de terminar así el Gran Premio, y por eso optaron por el duro. Fue lo que temía quizá el equipo Red Bull, aunque iba a llevar a cabo esa estrategia de 2 neumáticos duros igualmente, de hacer esas 2 paradas. Fue quizá lo que temía Daniel Ricciardo y el Alfa Tauri, porque el Alfa Tauri estaba en una posición de, si creían que con el neumático medio iban a ir volando, pues están en una posición donde podían ganar muchos puntos. Entonces quizá hubiese arriesgado más y hubiese ganado más posiciones, pero temían que el neumático no llegase al final. Al final de carrera, llevar ese neumático medio no era lo ideal. Y lo de Russell fue quizá lo más común que pasó con ese neumático, pero Lewis Hamilton lo hizo ideal. Y eso es lo que puede hacer Lewis Hamilton que quizá otros pilotos de la parrilla no pueden hacer. Esto lo hemos estado comentando durante muchos años, de que el tío cuando ganaba frustraba mucho porque en radios te decía, hoy estas gomas están fatal, hoy Bono que no llegaremos al final, no creo que voy a llegar, ¿por qué hemos puesto ese neumático? Tendríamos que haber puesto otro, tal. Pero el tío mantenía y cuidaba y mimaba el neumático. Una maravilla. Y siempre, por mucho que se quejase, lograba que esa estrategia funcionara. En este canal siempre nos hemos centrado mucho en la gestión de gomas de Checo Pérez, por ejemplo, y demás, pero Lewis Hamilton siempre, con los neumáticos, siempre ha tenido, vamos, creo que Sebastian Vettel había dicho una vez que ojalá alguien te cuidara y te masajeara o lo que sea, como Lewis Hamilton hace con sus neumáticos. Una parida así soltó. Pero no es tan parida, porque al final con este Gran Premio al final lo demuestra, ¿no? A 13 segundos de Max Verstappen, que al final, pues chico, es lo que hay, que con Red Bull no se puede hacer nada, solamente en ciertos grandes premios, pero esos 28 segundos a George Russell, que yo creo que dicen muchas cosas, ¿no? Y que muestran perfectamente de quién estamos hablando. Con respecto a otra parte de su carrera, pues Hamilton es eso, salía 4 posiciones por detrás, ganó una posición en la salida con el abandono de Checo Pérez, después de 10 vueltas de persecución, que se hizo un poco el remolón, Daniel Ricciardo le pudo adelantar. A partir de ahí, por estrategia, adelantó a Carlos Sainz, que no le vino nada bien la aparición de la bandera roja, porque iba a salir Carlos detrás de Hamilton, pero con mejor neumático, y quizá era su baza para batallar, pero una vez se para la carrera con bandera roja, pues los pilotos ya sabéis que pueden cambiar neumáticos, y ahí ya iba a estar con el mismo estado de neumáticos que Carlos, que Leclerc, que Verstappen, pero estando ya en tercera posición. Por tanto, fue el undercut más de manual de todos los tiempos, y a partir de ahí, una vez se relanzó la carrera, pues pocas vueltas le duró Charles Leclerc, y a partir de ahí se alejó sin que se notase su degradación de gomas. Entonces es una actuación formidable por parte de Lewis Hamilton en este Gran Premio de México, y todo lo contrario con George Russell, que a principios de carrera su ritmo no iba mal, también tenía que verse más involucrado en batallas, más que Hamilton, pero a fin de cuentas 28 segundos. En media carrera, si fuese 28 segundos en toda la carrera y con Russell teniendo en cuenta que perdió tiempo batallando y tal, lo puedo llegar a entender quizá. Pero al igual que, por ejemplo, Hamilton tardó 10 vueltas en adelantar a Daniel Ricciardo, Russell estuvo toda la primera mitad sin poder adelantar a Oscar Piastri. Un Oscar Piastri que quedó por detrás de Daniel Ricciardo. No es que fuese un rival más duro Oscar Piastri en esta ocasión, no. Porque además Piastri, al igual que en Austin, tampoco ha estado muy, muy fino en este circuito. Entonces, ya de por sí Russell a principios de carrera
no tenía ritmo. Porque Hamilton a principios también tenía la complejidad de que va detrás de Ricardo, el aire sucio, las temperaturas, tengo que cuidar el monoplaza, tengo que hacer lift and coast, pero lo consiguió. Tarde o temprano, 10 vueltas, lo consiguió y estuvo en aire limpio. Russell no lo consiguió en ningún momento, se vio atascado, ya perdió mucho tiempo y especialmente desde la resalida pues un montón. Entonces bastante flojo George Russell un fin de semana más y muy bien Lewis Hamilton, que cuidado porque con la segunda posición y la vuelta rápida que intentó en la última vuelta, y mira que el equipo le dijo que no tomase riesgos innecesarios, se lleva 19 puntos y con el abandono de Checo Pérez se queda a 20. Y 20 puntos de diferencia en el Mundial de Pilotos, con 3 carreras de por medio y una sprint que hay este fin de semana, desafortunadamente. Cuidadito con Pérez porque si vuelve a tener algún que otro desliz, el subcampeonato del mundo puede irse al garete. Y Lewis Hamilton está en un estado de forma últimamente tremendo. Un ritmo en carrera apabullante. Entonces cuidado porque quizá nos llevamos alguna sorpresa de aquí al final del campeonato. No es ninguna sorpresa que no me funcione el botón para cambiar las diapositivas, pero por lo menos puedo cambiar manualmente con el equipo Ferrari. Tercera posición para Charles Leclerc, cuarta posición para Carlos Sainz. Con ellos he de ser un pelín más breve, porque más allá de la salida no tuvieron nada más. Con respecto a Charles Leclerc, pues muy bien, hizo la pole ante la sorpresa de todo el mundo. Yo no esperaba que los Ferrari, viendo el ritmo que tuvieron además en Q1 y Q2, dices, el primer intento de la Q3, ¿de dónde se lo han sacado? De la manga, sin rebufos ni nada. Porque hicieron la primera vuelta, fue espectacular para los dos, y luego el último intento no fue capaz nadie de mejorarlo. Sainz no lo suele hacer, pero la vuelta de Leclerc fue bastante peor que la de Carlos en ese momento. Y dices, ¿qué han hecho en el primer intento? Creo que no lo saben ni ellos. Y luego al arrancar la carrera, pues mira, tuvieron el problema que ha manifestado Carlos Sainz públicamente de que no creo que hayamos salido tan mal. Hemos tenido una arrancada muy floja a principios en los primeros metros. Entonces eso le costó la posición a Charles Leclerc con Max Verstappen. Recibió daños en el alerón delantero por parte de Checo Pérez con ese accidente, pero no le afectó absolutamente nada. No le hizo falta ni cambiarlo, lo hizo con la bandera roja, pero en la parada en boxes que hizo una vuelta antes de la bandera roja no le hizo falta cambiarlo porque no perdía ningún tiempo. Y eso, hasta que no salió la bandera roja, la mala suerte que había tenido Charles Leclerc ahí era de AUPA, porque justo estaba alargando la parada, Verstappen ya había parado desde hace tiempo, y de repente para justo una vuelta antes de que salga un safety car. Si se hubiese mantenido la carrera en periodo de safety car, Leclerc se habría tirado de los pelos, porque podría potencialmente haber salido por delante de Verstappen, habiendo parado en boxes solamente una vuelta más tarde. Pero fíjate lo que son las cosas. De hecho, ese safety car y esa bandera roja por el accidente de Magnussen, yo antes lo estaba pensando y digo, yo no sé hasta qué punto, yo digo, la resalida le dio un poco de picante a la carrera, pero yo creo que quizá habría estado más interesante la carrera sin el safety car y la bandera roja de por medio. ¿Por qué? Pues porque yo creo que habría estado más interesante ver a Leclerc con la estrategia de una parada frente a Verstappen yendo a 2. Yo creo que Verstappen de todos modos hubiese llegado. Quizá su segunda parada en boxes la habría hecho con bandera verde y aún así habría salido por delante de Leclerc. Pero me habría gustado verlo, porque esa única vuelta donde Leclerc estuvo en pista, habiendo parado en boxes, con neumáticos más jóvenes que Verstappen y con Verstappen todavía teniendo que parar, en esa vuelta no sé si le sacó como medio segundo. Y estaba yendo Leclerc pues rápido, porque ritmo tenía y podía tener una ventaja de estrategias y al final Red Bull no medía bien con las dos paradas. Y creo que hubiese estado interesante verlo porque quizá Leclerc, que a lo mejor le podría haber recortado a 8 segundos solamente, Verstappen tendría que haber vuelto a parar y tendría que haberle recortado 14 segundos y aparte batallar en pista y adelantarle. Que lo habría conseguido sin ningún problema, pero por lo menos habríamos visto una batalla en pista por el liderato. Pero no. Salió el safety car, Leclerc ya había parado, Verstappen se pudo permitir el lujo de hacer ya su segunda parada y salió por delante de Leclerc. Entonces en ese momento Leclerc se hundió porque la batalla ya había terminado. O sea, la estrategia de Verstappen ya se había hecho, 2 paradas en boxes, Leclerc ya había hecho la suya y a partir de aquí estirar hasta el final de la carrera con el mismo estado de neumáticos para los dos. En esas condiciones evidentemente gana Verstappen. Y ya por lo menos salió luego la bandera roja y dices, bueno, por lo menos va a poder lucharle la posición en la resalida. No sucedió y entonces ahí se quedó el asunto. Lo único que hizo es complicarle más el asunto porque se acercó Lewis Hamilton, antes llegó a él, antes le adelantó.
Entonces, pues carrera en ese sentido con mala fortuna para los Ferrari, en particular para Charles Leclerc, que se quedó lejos de esa primera y segunda posición, pero también para Carlos Sainz, porque fue otro fin de semana donde, por mucho que estuviese muy igualado, tanto en clasificación, que quedó justo por delante solamente por unas milésimas, y en carrera, que al final lo ves y dices, en media carrera Leclerc solamente le sacó 4 segundos, solamente 4 segundos le separaron. Fue un ritmo muy parejo de los dos todo el fin de semana, pero el que quedó por detrás fue Carlos Sainz. Entonces, pues no queda como un gran fin de semana para el piloto español. Después de los problemas que tuvo en Austin, donde ahí sí que sufrió bastante más, aquí pues se queda calcando un poco los tiempos de su compañero Charles Leclerc, pero fuera de la zona de podio. Y bueno, poco más que comentar. En verdad, mejor pasamos al siguiente equipo, el equipo McLaren, con la 5ª posición de Lando Norris y la 8ª plaza de un Oscar Piastri que desde Austin que no está muy allá. Estamos pasando quizá por la peor racha de actuaciones de Oscar Piastri después del auge que había tenido a mediados de temporada. Puede ser normal porque en estos circuitos no está habituado a conducir Piastri. Yo creo que en México no ha llegado a competir nunca, su primera vez en este circuito, pero aún así el ritmo de Lando Norris ha sido aplastante. Y fíjate que salía desde la 17ª posición. Lo de Lando Norris había sido un chasco en clasificación, ¿no? Porque se quedó eliminado en la Q1 y podía ser fácilmente uno de los candidatos a la pole. Porque yo no veía a Ferrari justo detrás de Red Bull, que luego diesen la sorpresa y quedasen por delante. Yo a una vuelta, incluso antes ponía a Mercedes que Ferrari, pero a McLaren por delante de Mercedes. Y al final la clasificación, pues claro, fue tan sorprendente porque en la Q1, por culpa de esa bandera amarilla provocada por el trompo de Fernando Alonso, pues Lando Norris se quedó ahí atascado. Ocurrió algo raro en clasificación, porque el primer intento, tanto él como Piastri lo intentaron con neumático medio. Y Piastri le dijeron de terminar la vuelta, pero Lando Norris le obligaron a parar en boxes antes de terminar esa vuelta cronometrada. Y fue raro porque la vuelta de Piastri estaba siendo o 3 o 4 décimas más lenta que la de Norris. Entonces dices, si quieres asegurar una vuelta, ¿por qué no completas la de Norris y a Piastri le metes en boxes? Que ha estado bastante peor. Pero no sé por qué lo hicieron al revés. Y claro, al final no tenía un gran intento Lando Norris, y cuando fue a hacer el último, que seguramente habría pasado cómodamente a la Q2, pues encontró la bandera amarilla y mala pata. Entonces no entendí la decisión del equipo en ese momento, la verdad. Saliendo desde la 17ª plaza, pues te fuerza a intentar algo distinto, y Lando Norris por ello salió con el neumático blando. El único piloto de la parrilla que intentó esto. Pero el neumático blando se deshizo demasiado rápido, se vio atascado también en mucho tráfico Lando Norris y probó a hacer algo distinto, algo que con la bandera roja le vino muy bien, que fue parar muy pronto. Tras 12 vueltas de neumático paró en boxes, puso desde ese momento el neumático duro y por tanto fue rodando en aire limpio, cómodamente, sin que nadie le molestase, sin tener por tanto que levantar más el pie que los demás para conservar y controlar mejor sus temperaturas del monoplaza, que en este circuito es lo que se busca. Y por tanto, cuando el resto fue parando en boxes, él fue haciendo undercuts, porque luego tenía que parar y los demás quizá no, y ya ahí salió la bandera roja que le vino de perlas. Bueno, miento, yo creo que paró bajo el safety car antes de la bandera roja, que ya de por sí le iba a venir bien, pero con la bandera roja pues hubiese sido mejor porque creo que en ese momento estaba en 8ª plaza y cayó al 10º lugar haciendo la parada. Y luego ya le dijeron que había bandera roja, dijo algunos improperios por la radio con su ingeniero, pero de todos modos no le afectó tanto. 10ª posición. Creo que él también puso el neumático medio, al final se la jugó, sinceramente, para conseguir el mayor número de adelantamientos posible, pero aún así fue otro que conservó muy bien el neumático y ya de por sí tenía mucho más ritmo que los demás. Entonces, en la resalida sí que es cierto que fue muy precavido y levantó mucho el pie porque le iban a hacer un sándwich y se podía chocar en plena recta principal sin llegar ni siquiera a una curva. Por ello perdió 4 posiciones, que allí uno podía pensar, ostras, se le complica mucho la faena, pero no. Adelantó a 9 pilotos, muchas de esas maniobras muy arriesgadas. Estuvo probando exteriores, que por ejemplo con Ocon pasó a esta distancia que digo, es imposible que no se hayan tocado. Cuando luego fue adelantando también a George Russell, el adelantamiento que le metió fue tremendo. Y mira que el equipo le advertía y decía, cuidado que Russell ya sabes cómo es, que es o todo o nada. Y aún así el tío fue con todo. También Lando Norris lo intentó, forzó mucho la maniobra y le salió estupendo. Y el ritmo que tuvo hasta el final fue increíble. Se quedó a 6 segundos solamente de Carlos Sainz y a 10 de la 3ª posición, habiendo salido 17º. Es absolutamente increíble. Y por tanto,
está muy bien y es quizá de las mejores carreras que le hemos visto a Lando Norris, que es lo que dijo Andrea Stella también y su ingeniero de pista. Pero por otra parte, no puedo evitar estar un poco frustrado con esto por un motivo muy sencillo. Y es que si no hubiese tenido el caos de la clasificación, quizá hubiese podido luchar por la pole. Luchando por la pole, quedando en esas posiciones o saliendo desde la propia pole, quizá habríamos tenido algo más de batalla con Max Verstappen, ¿no? Porque el ritmo que tenía Lando Norris era muy bueno. Quizá Lando Norris le podría haber plantado algo de batalla a Max Verstappen. Y por tanto el Gran Premio quizá habría sido más interesante, pero no. Tuvimos que conformarnos con una remontada desde el fondo de la parrilla, que está muy bien, pero evidentemente si esas batallas y esos adelantamientos de Norris hubiesen sido por la primera posición, pues yo creo que nos lo hubiésemos pasado bastante mejor. Y desde luego bastante mejor que se lo pasó Oscar Piastri en esta carrera, que no lo hizo mal, terminó octavo, Lando Norris quinto, bueno, estuvo muy peleón, se quedó solamente a 1,5 segundos de Daniel Ricciardo al final, pero como que le está faltando algo en los últimos grandes premios. Está siendo quizá actuaciones más de rookie como podíamos esperar para esta temporada. O sea, son actuaciones comprensibles. Yo creo que lo normal era tener esto a principios de temporada y luego al final a lo mejor tener las actuaciones que ha tenido Piastri en Qatar y en estos circuitos, ¿no? Donde estuvo tan estelar. Pero lo estamos teniendo ahora en circuitos donde nunca ha estado Piastri. Y es eso, en clasificación no estuvo muy fino a una vuelta y en carrera pues no cometió ningún error y es lo que principalmente destaco de Oscar Piastri en esta temporada, que no se le va ni lo más mínimo el monoplaza, no toca la hierba, no tiene trompos, no tiene salidas de pista, pero simplemente el ritmo como que le ha faltado algo y al final termina en esa octava posición, 10 segundos por detrás de Lando Norris, habiendo salido 17º. Por tanto, es un domingo espectacular para Lando Norris, pero para Oscar Piastri pues me queda un poco frío, al igual que vimos en Austin, pero puede serlo entendible. Lo que no era entendible eran las otras actuaciones de Piastri en esta temporada. Lo que tampoco es entendible es el ritmo de AlphaTauri este fin de semana. Espectacular Daniel Ricciardo y muy decepcionado con Yuki Tsunoda. El yin y el yang en esta ocasión. Daniel Ricciardo. Por fin hemos vuelto a ver a Daniel Ricciardo en pista. Y es un notición. Por fin hemos visto al Ricciardo que frena tardísimo. Por fin hemos visto al Ricciardo que no comete errores, que mantiene un ritmo de carrera tremendo, que cuida bien también los neumáticos. Hemos visto a Daniel Ricciardo durante un breve periodo de tiempo. A ese Ricciardo que no vimos ni en McLaren y si me apuras ni en Renault, le hemos visto renacido en este circuito, que la verdad siempre se le ha dado bien cuando ha venido aquí con Red Bull. Le hemos vuelto a ver. Y le hemos vuelto a ver no con un Red Bull, sino con su hermano gemelo, con el AlphaTauri. Y una 7ª posición que le da la vida a este equipo. Ya de por sí nos quedamos yo creo que todos flipados al ver la clasificación, porque uno podía esperar su buen ritmo en la Q1 y en la Q2, porque estaba Yuki Tsunoda dándole rebufos, un Yuki Tsunoda que se entregó en cuerpo y alma en él porque penalizaba y sabía que tenía que salir desde el fondo de la parrilla. Entonces pues le dijeron, mira, ayudamos a Daniel, y él lo cumplió a la perfección. Le dio un rebufazo en el primer sector siempre en la Q1 y en la Q2, pero luego en la Q3 Daniel Ricciardo se quedó solo ante el peligro. Ya dices, bueno, aquí ya con la velocidad punta ya va a perder. Pero sí, vale, sin rebufo Daniel Ricciardo, el primer sector pues no fue gran cosa. Pero en el segundo, fue el segundo mejor de todos, a milésimas del mejor tiempo de Verstappen, y en el tercero anotó el récord del tercer sector. AlphaTauri consiguió que sí, que bueno, sacrificar un poco de velocidad punta, que le costó luego también para mantenerse por delante de ciertos pilotos como Hamilton en la carrera, porque yo creo que AlphaTauri, si hubiese tenido buena velocidad punta en carrera, con un Mercedes que sufría bastante precisamente también con eso, igual Hamilton hubiese estado bastante rato, a lo mejor luego por undercut le podría haber adelantado, pero en pista habría sufrido mucho más. Pero son un poco las gallinas que entran por las que salen. AlphaTauri sacrificó la velocidad punta en este circuito donde es vital, pero a su vez iba muy bien tanto en curva lenta como en curva rápida, porque el segundo sector es más de curva rápida y lo bordó el AlphaTauri, y en el tercer sector con la frenada de entrada al Foro Sol, la frenada lenta de dentro del Foro Sol, la frenada lenta luego entrando a la recta principal, lo bordó y anotó el récord, y se quedó en cuarta posición por delante de Checo Pérez y a milésimas del tiempo de Max Verstappen en tercera plaza. Absolutamente descomunal, increíble. Y luego el ritmo en carrera, era normal que el AlphaTauri iba a caer, que no se iba a poder mantener en esa cuarta posición, pero es que te ha quedado séptimo y a medio segundo de la sexta
posición, batallando de tú a tú con uno de los Mercedes, con un Mercedes que ha estado perdido este fin de semana, que es el de George Russell, pero con uno de los Mercedes, con un Alfa Tauri que hasta que no cruzó la línea de meta estaba el último del Mundial y Mercedes está el segundo. Absolutamente descomunal. Y lo que decía, por primera vez, resquicios hemos visto de lo que verdaderamente ha sido Daniel Ricciardo en la Fórmula 1. Que después de una mala racha, ahora con Alfa Tauri, y además viniendo de una lesión que en Austin se autocastigó muchísimo a él mismo diciendo, ostras, lo he hecho fatal este fin de semana, y que es cierto que muy bien no lo hizo, yo dije, vamos a darle tiempo porque viene de una lesión y aparte no deja de ser su tercera carrera con este monoplaza. Entonces es normal que tampoco lo domine. Hasta Liam Lawson ha tenido ya más carreras con el Alfa Tauri que este señor. Y llega la cuarta carrera con el Alfa Tauri y te saca este resultado de la manga. 6 puntos para Alfa Tauri, que le sacan de la 10ª a la 8ª posición del Mundial de Constructores. Literalmente, Daniel Ricciardo ha salvado al equipo Alfa Tauri de la ruina este fin de semana. Y mientras Daniel Ricciardo hacía esto, el piloto que generalmente ha estado tirando del carro de este equipo, que ha sido Yuki Tsunoda, ha cometido una cafrada. Tenía una posición privilegiada en esta carrera. El Alfa Tauri iba muy bien, pero él tenía que penalizar por cambiar componentes de motor y salía el último. Bueno, el 19º porque Sargent terminó saliendo 20º. Gracias a la bandera roja, la estrategia la clavaron, porque Yuki Tsunoda fue el primero en parar en boxes, se puso ya con el neumático duro, salió lo mismo que había dicho antes con Lando Norris, salió en aire limpio, no tuvo que conservar tanto como los de delante, se metió en esa 9ª posición, luego cuando paró Lando Norris se puso 8º y salió la bandera roja. Cuando tenía que hacer él la segunda parada y el resto ya había hecho la primera, esto en condiciones normales pues habría hecho que Tsunoda cayese al 15º lugar y luego tuviese que remontar, pero en ese momento ya se quedó en 8ª posición para la resalida. Y puso el neumático medio, iba como una bala y dices, ostras, que ya no solo es el resultado de Daniel Ricciardo, sino que ahora Yuki Tsunoda incluso puede adelantar a Daniel Ricciardo y terminar en 6ª y 8ª posición. Podrían haber terminado así fácilmente. Russell tal y como caía, Yuki Tsunoda, si no mete la pata, habría terminado 6º, Russell 7º, Daniel Ricciardo 8º. Todavía más puntos para una Alfa Tauri que estaba necesitadísima de esos puntos. Y va y mete la pata. En el mejor fin de semana de un compañero suyo, a comparación de que, bueno, que Liam Lawson también ha habido muchos grandes premios que lo ha hecho muy bien, pero este ha sido el fin de semana de Alfa Tauri totalmente, luchando con un monoplaza que sabes que tarde o temprano vas a poder adelantar, que es el de Oscar Piastri, te precipitas y haces lo mismo que Checo Pérez en la salida. Cerrar demasiado pronto, cuando Piastri no ha hecho nada ni le has dado tiempo a hacer nada, y te chocas y terminas trompeando. Precisamente en este fin de con tu compañero haciéndolo de esta manera, tú que has sido el que ha tirado del carro de Alfa Tauri, eres el que tiene que estar ahí. Y es por cosas así por las que siempre he dicho que Yuki Tsunoda, en otras circunstancias, en otras temporadas, cuando Toro Rosso era de verdad una cantera, Yuki Tsunoda es un piloto que nunca en esas temporadas habría durado 3 temporadas. Nunca. ¿Por qué? Porque tras 3 temporadas y siendo el líder del equipo, aunque sea por obligación, no te puedes permitir estas cosas. No te puedes seguir permitiendo estos errores absurdos de Tsunoda, de seguir con esta inestabilidad, de tener fines de semana espectaculares con mucho ritmo y luego perder la cabeza con estas cosas y cometer estos errores. Claro, seguir con Yuki Tsunoda en Alfa Tauri una 4ª temporada, teniendo lo que ha hecho Liam Lawson en sus primeras carreras, que ha ganado habitualmente a Yuki Tsunoda, pues hombre, Tsunoda había quedado muy bien a principios de temporada a comparación de Vries, pero luego ya con Lawson y con Ricciardo nos lo podíamos llegar a imaginar, porque a Ricciardo siempre ha sido buen piloto, salvo esas últimas temporadas que tuvo con McLaren, pero lo de Liam Lawson ya fue una sorpresa. Y que Liam Lawson en sus primeras carreras y en condiciones complejas, porque fueron situaciones muy caóticas, el caos del calor de Qatar, la lluvia torrencial de Zandvoort, la carrera de Singapur, que es también la más física de la temporada hasta que llegó la de Qatar, en muchísimas condiciones muy distintas y en circuitos muy distintos, le pudo vencer. Y ahora llega Daniel Ricciardo, le ganas en Austin, pero ahora te hace esto y tú cometes este error. Pues bueno, es un poco un chasco con el piloto japonés, pero no es el primero ni creo que será el último. Muy bien por Daniel Ricciardo en esta ocasión. Me alegro de volver a ver a este Daniel Ricciardo sobre la pista porque es el que yo vi en mi adolescencia y esperemos que así sea en la próxima temporada 2024, ya que
Había cierto momento donde ya tenía más ganas de ver a Liam Lawson que a Daniel Ricciardo en pista, pero si va a ser este Daniel Ricciardo el que vamos a ver, sí que me vale la pena. A partir de aquí, 9ª posición para el Williams de Alex Albon, que ante la amenaza de AlphaTauri este fin de semana ha podido cumplir y seguir ampliando. Bueno, ampliando no, porque ahora AlphaTauri le ha cortado puntos, le ha cortado la distancia. Pero Williams ha podido sumar un poquito más para alejarse un poquito más de AlphaTauri, si era posible, con la 9ª posición de Alex Albon. Que ha sido un fin de semana muy raro para Williams, porque en los libres 1 iban genial, en los libres 2 iban genial, en los libres 3 iba increíble, en segunda posición. Cada intento que tomaba Alex Albon, con el neumático blando, con el neumático medio, con el neumático incluso experimental en los libres 1, todas las vueltas eran muy buenas. Muy, pero que muy buenas. Perdía especialmente en el segundo sector, pero en el primero y en el tercero Williams estaba en lo alto. Y dices, no serán capaces de estar tan competitivos, no serán capaces de ser tan rápidos, de sorprender tanto en clasificación. Y esto ya recuerdo que sucedió de aquellas maneras en Silverstone, que tuvieron unas sesiones de libres espectaculares, y luego ya en clasificación se vio que el resto quizá no estaba apretando tanto, que Williams mantenía el ritmo, pero en esta ocasión no ha sucedido lo de Silverstone, porque Williams retrocedió, yo no sé qué hicieron, que de los libres 3 a la quali perdió tiempo. No es que se hubiese mantenido y el resto ha mejorado sus tiempos, sino que ellos retrocedieron. Y Alex Albon no lo entendió y le dijo al equipo, yo no sé qué pasa aquí, yo no sé si hay algo roto, tiene que haber algo roto, porque sus tiempos de los libres 3 estaban siendo 1 segundo más rápidos que los de la quali. Y eso sí que no tiene ni pies ni cabeza. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de Daniel Ricciardo, ¿vale? Para que veáis la evolución normal que hay un fin de semana de Gran Premio. Libres 1. El tiempo de Ricciardo es de 1.25 y quedó en 8ª posición. Segundos libres, 1.19.0, mejora de 1 segundo y medio. Terceros libres, 1.18.4, mejora de medio segundo. Q1, 1.18.3, mejora de casi 2 décimas para Daniel Ricciardo. Q2, 1.17.7, mejora de 6 décimas. Y Q3, 1.17.3. 4 décimas de mejora. O sea, en cada sesión, en cada tanda, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Conforme el coche está configurado, tienes más confianza, te la vas jugando más y es normal siempre tener estas evoluciones de tiempo de Q1 a Q3 especialmente. Vamos a ver ahora los tiempos de Alex Albon el fin de semana. Libres 1, segunda posición, 1.19.8. Segundos libres. Ahí no dieron tantas vueltas. 1.19.4, aún así, 4 décimas de mejora. Pero quedó 14º, porque, lo he dicho, no pudo dar muchas vueltas. Terceros libres, vuelve a estar segundo, 1.17.9, 1 segundo y medio de mejora. Si hubiese tenido una sesión de libres 2 normal, pues hubiésemos visto algo más balanceado. Pero sigue mejorando, 1.17.9. Llega la Q1, 1.18.8. Casi 1 segundo de pérdida. Y llega la Q2 y su mejor vuelta es 1.19.1. 3 décimas de pérdida. Aunque sí que es cierto que ahí hizo un mejor tiempo, pero se lo quitaron por límites de pista, tal. Pero iba para arriba. Pero es eso, en lugar de ir para abajo, iba para arriba. Y entonces Alex Albon, cuando llegó a la Q1, no podía entender absolutamente nada. Pensaba, hay algo roto. Y le estaba diciendo al equipo, miradlo, porque tiene que haber algo roto. No entiendo el comportamiento ahora tan nervioso del monoplaza. Y esto se pudo ver en directo, porque en algunos momentos de la retransmisión enfocaron la onboard de Albon y el coche estaba súper nervioso en curva lenta, especialmente en el Foro Sol, y perdió ahí una cantidad de tiempo espectacular. Por tanto, fue una sesión de clasificación muy decepcionante y por ello Williams quiso arriesgar. Williams dijo, vale, todos van a salir con el medio, nosotros vamos a salir con el duro y vamos a probar algo distinto. Y gracias a la bandera roja esto le vino de perlas. Sí que es cierto que ya le vino de perlas antes, porque Albon en la salida pasó de la 14ª a la 11ª posición, por mucho que llevase el neumático duro, porque Esteban Ocon, por ejemplo, también fue otro que salió con el neumático duro y se hundió a las últimas posiciones en las primeras vueltas por sufrir con la temperatura de las gomas y tal. Yo creo que esto evidencia el ritmo, el potencial que tenía Williams este fin de semana y luego se mantuvo en esas posiciones con ese buen ritmo. Cuando llegó la bandera roja, creo que él paró en el safety car y por tanto no perdió mucho tiempo. La bandera roja ya le benefició de ahí al final de la carrera y Alex Albon pues logró escalar hasta la 9ª posición
posición y sacándole al 10º clasificado, que fue Esteban Ocon, 14 segundos de diferencia. Entonces yo creo que ahí se ve un poco el potencial que tenía Williams este fin de semana, y qué sé yo lo que pasó, que yo creo que hubiese quedado segundo en la quali, tal y como estábamos viendo los libres, pero quizá hubiese sido pues un Ricardo. Debería haber estado luchando con Ricardo este fin de semana. Y desafortunadamente, pues mira, suman puntos, y es lo que había comentado antes, primera vez que un Williams puntúa en 3 carreras consecutivas desde 2017, desde hace 6 años, pero aún así se esperaba un poquito más de Williams este fin de semana y no lo vimos. Y por parte de Logan Sargent, tampoco le tenemos que criticar en esta ocasión, porque sí que es cierto que terminó 16º, pero terminó 16º porque en la última vuelta no la dio. Hubo un problema con la bomba de combustible y el equipo, a pesar de que solamente quedaba una vuelta, era cruzar la línea de meta y ya está, le dijo, mira, hay que parar ya. Vieron un problema muy serio ahí que podría haber dañado la unidad de potencia, y Sargent decía, seguro, si total queda nada, pero nada, tuvo que entrar al pit lane, abandonar, cuando iba 12º. Y chico, pues sí, Albon ha quedado 9º, pero conociendo las carencias que puede tener Sargent frente a Albon, pues estuvo relativamente cerca este fin de semana, metiendo la pata en la resalida. Y aún así fue capaz de adelantar a 5 pilotos al final de la carrera, en pista, sin liarla. Entonces, pues yo creo que aquí esto denota una mejora por parte de Logan Sargent, que no sé si será suficiente para que le renueven la próxima temporada, pero ahí está, que no ha hecho mal fin de semana el chico. Otra vez que falla lo de las diapositivas, pasamos al equipo Alpine, 10ª y 11ª posición para Esteban Ocon y Pierre Gasly. Lo único que tengo que decir sobre estos dos es destacar la carrera de Ocon, que también se arriesgó con el neumático duro en la salida. Como dije antes con Albon, él sí que sufrió mucho en la salida. En las primeras vueltas se hundió hasta el fondo de la parrilla, pero luego le vino bien la bandera roja y pudo resistir, pudo remontar, pudo adelantar a Pierre Gasly, que aunque está por delante en el Mundial este fin de semana se le ha visto con menos ritmo. Y ahí ha quedado un puntito para el piloto francés, y a partir de ahí ya poco más tengo que comentar, sinceramente. 11º Pierre Gasly, que salía 11º y terminó 11º. Alfa Romeo, pues tenemos el caso de Guan Yu Zhou y Valtteri Bottas, que es que no tienen ritmo de carrera. En clasificación sorprendieron, quedaron 9º Bottas, 10º Guan Yu Zhou, los dos metiéndose en la Q3, pero luego en ritmo de carrera, entre que Bottas siempre suele meter la pata en la salida, y evidentemente perdió 3 posiciones. Y luego que los dos tuvieron mala pata con el timing de la bandera roja de Kevin Magnussen, pues al final entre eso y la degradación de neumáticos que tienen, pues terminaron hundiéndose, incluso por detrás del Haas de Nico Hülkenberg. Entonces, 14º y 15º. Inicialmente había quedado 14º Valtteri Bottas, pero al final de la carrera le dieron 5 segundos de sanción por el toque que tuvo con Lance Stroll al final, en las últimas vueltas. Por tanto, mantienen la posición de equipo, 14º y 15º, pero Zhou esta vez por delante. Tenemos al equipo, otra vez que me he olvidado de meter el logo de Haas, pero bueno, tenemos a Haas en 13ª posición, Nico Hülkenberg, que no entiendo por qué le metieron el medio al final de la carrera, con la degradación que tiene siempre el equipo Haas. Pensaron que era una gran idea no volver a parar, desde la resalida meterle el medio y que le durase 37 vueltas. Y yo pensando, ¿a dónde va este equipo? ¿Qué degradación se piensan que van a tener? Se han ido fatal con esto toda la temporada. Y evidentemente, como era de esperar, Hülkenberg se hundió al final de la carrera. Estuvo aguantando, de hecho, que había hecho un salidón, se había metido en 8ª posición, estaba en el top 10, estaba peleando por una posición de puntos. Gracias a la velocidad punta que tiene el Haas, pudo defenderse de Esteban Ocon todo lo que quiso y más. Que Ocon, bueno, no lo he dicho, soltó una radio un poco de fantasma de id avisando a Haas que voy a lanzarme, tal, no sé qué, y tardó como 10 vueltas, fue un poco ridículo, pero bueno, al final le adelantó. Pero es eso, le adelantó porque los neumáticos de Hülkenberg ya hubo un momento que dijeron, hasta aquí hemos llegado, porque es normal. Y terminó, pese a haberle adelantado en las últimas vueltas, terminó a 20 segundos de Esteban Ocon, porque ya no podía ni conducir, estaba rodando en 27 en ese momento. Fue el más lento de la parrilla de cara al final de la carrera. Así que incluso tuvo suerte de haber terminado por delante de los dos Alfa Romeo. Y Kevin Magnussen, pues que terminó abandonando y provocando esa bandera roja con un fallo de la suspensión, que al final el equipo Haas ha terminado confirmando que esa suspensión se quebró, la suspensión trasera izquierda, por la alta temperatura. Al final se dobló la suspensión por ello. Es por eso por lo que todos los equipos estaban tan precavidos de haz tanto lift and coast y demás, no gastes tanto los frenos, no fuerces tanto el motor, porque a esa altitud evidentemente pues tenían que ir muy precavidos para que no pasasen estas cosas, ni con la unidad de potencia ni con los frenos, ¿no? Pero no vimos grandes problemas con nadie, lo controlaron muy bien, pero Haas simplemente pues tuvo la mala suerte. El coche de Hülkenberg iba perfecto en ese aspecto, pero Magnussen pues sufrió
Se llevó un susto bastante grande porque en curva rápida, de repente, que se rompa la suspensión e irte contra las barreras, pues bueno, terminaron las Tech Pro como terminaron, perforadas ante el incidente del Haas, y terminó provocando la bandera roja. Pero es eso, Hülkenberg, terrible degradación, y degradación de la suspensión aún más grande para Kevin Magnussen. Y el último equipo, el último que tenemos que mencionar en el día de hoy, tristemente, es el equipo Aston Martin. Y tampoco me voy a extender mucho con esto porque, al igual que fue desolador lo de Austin, lo de México ha sido aún peor. Ha sido el peor equipo de este Gran Premio. Lance Stroll se volvió a quedar eliminado en la Q1 en clasificación. Alonso pasó a la Q2, pero en gran parte por ese trompo que tuvo que provocó bandera amarilla e hizo que el resto no pudiese mejorar, porque si el resto hubiese podido mejorar, le habrían terminado sobrepasando. Y luego el ritmo de carrera fue malo. El ritmo de carrera, ya no solo del monoplaza, sino que Fernando Alonso, por primera vez en bastante tiempo, le he visto mal este fin de semana. Él mismo lo había reconocido diciendo, me está costando mucho este circuito adaptarme al monoplaza. No estaba siendo capaz de controlar el monoplaza, era muy impredecible, era un monoplaza muy nervioso. Atrás ha quedado ya ese Aston Martin que iba sin correcciones prácticamente en el circuito de Bahrein. Y le hemos visto más fallón que Lance Stroll este fin de semana. Tuvo una salida de pista en los libres 2, haciendo su simulacro de clasificación. O sea, en la única vuelta que forzó de verdad, que tenía que dar el simulacro de quali a ver qué ritmo era capaz de sacar con el neumático blando. Cometió ya un error y el resto de vueltas, las tandas largas, por ejemplo, fueron de las más lentas de la parrilla. Y luego en clasificación pues tuvo ese trompo, le ayudó para pasar a Q2, pero de la Q2 evidentemente no pudo pasar. Salía, por tanto, por encima de sus posibilidades, perdió varias posiciones en las primeras vueltas y estaba tan desesperanzado que incluso dejó pasar a Lance Stroll sin que el equipo le dijese nada. No hubo una radio de Lance está detrás, no le dejaron caer nada tampoco, ni una indirecta de si este es nuestro ritmo, tenemos que mejorar, que está Lance por detrás, no queremos molestarle, nada. Simplemente se apartó y dijo, sí, le dejo porque creo que tiene más oportunidades que yo. Y en esa radio sonó bastante apagado y entonces era como que estaba muy perdido este fin de semana. Sí que es cierto que en carrera tuvo daños, pisó las piezas del accidente de Checo Pérez y Charles Leclerc de la primera vuelta. El equipo Aston Martin dijo que se retiró por eso. El equipo le dio la orden, le dijo, vale, métete en boxes y encontraron esos daños y lo comunicaron de esta manera. Pero yo no sé hasta qué punto afectó tanto, digamos, al rendimiento del monoplaza en esta ocasión. Independientemente de esto, el ritmo que le vimos todo el fin de semana pues fue bastante inconsistente, lo cual no es característico de Fernando Alonso, y le vimos pues cometiendo muchos errores y esto tampoco es característico de él. Sí que es cierto que ahora que el Aston Martin es más impredecible y es más nervioso, alguna que otra salida de pista vamos viendo ya. Vimos, por ejemplo, la salida de pista y el accidente que vimos en la sprint de Bélgica. Hemos tenido también la salida de pista en Qatar. Esta segunda mitad de temporada, conforme el monoplaza ha estado menos competitivo y más impredecible, pues Fernando ha estado cometiendo estos errores que normalmente no vemos. Ni siquiera lo veíamos en su etapa de McLaren Honda, donde el monoplaza era una castaña histórica. Pero ahora mismo este monoplaza es una castaña histórica también, porque ya no estamos hablando del quinto equipo de la parrilla, que es como están en el Mundial de Constructores. Han estado peor que Alfa Tauri este fin de semana. Han estado peor que Haas este fin de semana. Lance Stroll estaba luchando con Alfa Romeo este fin de semana. Fácilmente se puede decir que ha sido el peor equipo de este fin de semana. Entonces, claro, con el peor equipo de la parrilla, pues uno podía hacer milagros a principios de temporada, pero ahora pues pocos milagros se pueden hacer. Entonces, un fin de semana malo para Fernando Alonso, y con respecto a Lance Stroll, pues igual de malo, con un pelín más de ritmo en esta ocasión, pero de todos modos abandonando este fin de semana por daños después de que hubiese chocado con Valtteri Bottas. Yo en ese momento pensé que era incidente de carrera, pero pensé que era más culpa de Stroll que de Bottas, pero al final la FIA ha determinado que la culpa era de Bottas y la sanción ha ido para él. Y Stroll suficiente sanción ya tuvo, teniendo que abandonar con el pinchazo que le causó Valtteri Bottas. Y quedando 5 vueltas para el final, pues no valía la pena seguir en pista. Así que nada, así se quedó la carrera de Aston Martin, y una vez habiendo hablado de los 20 pilotos de la parrilla, hasta aquí el blog postcarrera del Gran Premio de la Ciudad de México. Creo que hoy quizá lo he hecho un pelín más rápido de lo que toca, pero es que me tengo que ir. Es la primera vez que tengo un tren un día de blog, y me parece quizá muy mala idea porque los blogs yo los suelo terminar a las 9 de la noche. Y sí que es cierto que este lo estoy grabando un poco antes, pero voy a tener que terminarlo antes del tren, o voy a tener que exportarlo en el tren y luego en el tren o en el coche gastar internet del móvil y publicar el vídeo.
Perdón si por esto el vídeo se publica demasiado tarde. Quizá estáis viendo esto a la 1 de la mañana y estáis diciendo, ahora lo entiendo. Pero es lo que hay. Así que nada, voy a ponerme a editar cuanto antes y así, a ver si consigo que esté antes de meterme en un AVE de Renfe. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Tengo muchas ganas de que llegue el Gran Premio de esta semana porque es mi última esperanza. Este final de temporada está volviendo a ser demasiado un chasco y llega un circuito que incluso en temporadas aburridas te ofrece magia. Te ofrece locura, te ofrece lluvia de vez en cuando y te trastoca un poco los planes. Llega uno de mis circuitos favoritos, por no decir mi favorito, el mejor de todos los tiempos, que es Interlagos. Si ya Interlagos falla, si hasta Interlagos falla, este campeonato, esta temporada 2023 es absolutamente irreparable. Entonces tengo mucha fe en el circuito de Interlagos, en ese circuito autódromo José Carlos Pache de Sao Paulo, y a ver qué es lo que pasa. Y una cosa os digo muy importante que la tengáis en cuenta para este fin de semana. Si por lo que sea, el sábado os divertís con la sprint, recordad que estáis en Interlagos. No es que la sprint sea entretenida, nunca lo ha sido. Simplemente Interlagos es lo entretenido. Ojalá 20 carreras en Interlagos. Y ahora es cuando lo gafo y el fin de semana que viene ahora es infumable. Pero bueno, es lo que hay. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.